Erakundeen artean partekatu ditugun gaiak 3 arlotan aurkeztuko ditut. Lehenengoa, lehentasunei eustea. Bigarrena, normaltasun berrirako trantsizio plana. Eta hirugarrena, aste honetan lantokitara itzuli izanaren balorazioa. Lehenik, lehentasunezko 4 esparru nabarmendu ditut. Gure jardunaren oinarria osasun arreta mantentzea da, bai lehen mailako arretan, bai ospitaletan, baita zaintza intensiboetan ere. Egoitzekin zerikusia duten biztanle guztiei testak egiteko programa daukagu, eta jarraituko dugu eremu hori tentu handiz zaintzen. Funtsezko zerbitzu guztien beharretarako osasun materialaren eta babes materialaren hornidura ziurtatzeko konpromisoa daukagu. Egunero egin beharreko testen kopurua handitzen jarraituko dugu pixkanaka eta egunero 2000 froga baino gehiago egin nahi ditugu. PCR testak zein test azkarrak kontutan hartuta. Bigarren arloa normaltasun berrirako trantsizio plana da. El segundo apartado que hemos tratado ha sido el plan de transición a la nueva normalidad. Hemos contrastado la base de contenidos en que se asienta el documento que estamos elaborando. Este plan debe ser compartido tanto con el Gobierno español como con las diputaciones forales y Eudel. Este plan está condicionado en primer término por las limitaciones establecidas por las autoridades sanitarias. La base de las mismas se sustenta en las indicaciones del grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud en Europa, que ha avanzado una serie de recomendaciones tras su reunión del pasado martes. En síntesis, se trata de 6 criterios clave que se deben cumplir para iniciar un proceso de vuelta a la normalidad. La transmisión ha de estar controlada. Debe existir una garantía de que la reducción de casos es sostenida a lo largo de 14 días. Capacidad suficiente del sistema sanitario y de salud pública para detectar y aislar todos los casos. Minimizar el riesgo de nuevos brotes en lugares altamente vulnerables. Medidas preventivas en los centros de trabajo. Medidas de detección y gestión rápida de los casos importados y el pleno compromiso social. El plan se asentará en la recuperación progresiva de los hábitos que nos acerquen poco a poco a la normalidad o a una nueva normalidad y deberá respetar 3 condiciones. Restricción de cualquier tipo de agrupación de personas sin distanciamiento físico de 2 metros, uso de mascarillas en situaciones de proximidad física entre personas y mantenimiento de las medidas de higiene personal y de limpieza de espacios compartidos. Estas 3 condiciones se deberán sostener durante el tiempo necesario para garantizar que la pandemia ha sido completamente controlada, si no superada. Todos y todas deberemos acostumbrarnos a ser responsables y constantes en su mantenimiento. En la reunión del LABI de hoy hemos compartido un documento en torno a las experiencias de los diferentes países del mundo que han diseñado o abordado procesos de la llamada desescalada. Ikasgai horiek kontutan hartuta, Eusko Jaurlaritzak lehentasunezko deskonpresiorako neurri sozial eta ekonomiko batzuk martxan jartzea proposatuko du. Lehena eta garrantzitsuena, haur eta behar bereziak dituzten pertsonentzat kalera irteteko aukerak ahalbidetzea, beti ere denbora tarte mugatuan eta distantzia fisikoa errespetatuz. Bigarrena, saltokien eta negozio txikien irekiera mugatu eta mailakatua prestatzea. Hirugarrena, jarduera fisikoa banaka egiteko baimen mugatuak ematea. Laugarrena, hezkuntzarako berariazko protokolo bat ezartzea da hezkuntza komunitatearekin kontrastatuko dena. Bosgarrena, administrazio publikoan normaltasunera itzulpena antolatzea. Tal y como adelanté hace 15 días, voy a proponer al presidente del Gobierno español que se activen con carácter prioritario varias medidas de descompresión social y económica. La primera y más importante, posibilitar salidas a la calle para menores,
así como para colectivos con necesidades especiales, siempre en condiciones limitadas de tiempo, distanciamiento físico y no agrupación. Se está permitiendo, por ejemplo, la salida de niñas y niños autistas acompañados por una persona adulta. Se plantea la posibilidad de ampliar esta vía en cuanto finalice la actual prórroga del estado de alarma, es decir, a partir del 26 de abril. La segunda, preparar la apertura limitada y escalonada de comercios y pequeños negocios. Preparar la apertura limitada y escalonada de comercios y pequeños negocios con estrictas medidas de seguridad y de distanciamiento físico. La tercera, autorizar la realización de actividad física de manera individual en condiciones de limitación de tiempo y prohibición de manera estricta de la agrupación de personas. La cuarta, establecer un protocolo específico para el ámbito de la educación una vez contrastado con la comunidad educativa. La quinta, organizar la vuelta progresiva a la normalidad en la propia administración pública. Con el objetivo de favorecer las condiciones necesarias para activar el plan de transición a la nueva normalidad, el Gobierno vasco contempla un periodo en el que se generalizará el uso de mascarillas. Esto significa que haremos todo cuanto esté en nuestra mano para incrementar la adquisición de mascarillas por todas las vías posibles. Hemos reforzado la colaboración público-privada para impulsar la producción local y estamos trabajando con una decena de empresas en la confección de mascarillas. Tercero, en cuanto a la reincorporación progresiva a los centros de trabajo iniciada esta semana, hemos constatado un proceso de normalidad sin prácticamente denuncias ni incidentes reseñables. Ha primado el acuerdo en el seno de las empresas y se han respetado los protocolos de prevención y seguridad laboral establecidos. La vuelta a la actividad mejora las expectativas de empleo presente y futuro. Se está demostrando que salud y empleo son compatibles. Por su propio bien, nadie puede estar más interesado en proteger la seguridad de las personas que trabajan en una empresa que el conjunto de las personas que conforman la misma. Se está demostrando que esta vía de diálogo social funciona y el Gobierno va a seguir vigilante para que los protocolos de obligado cumplimiento se respeten siempre. Este signo de compromiso compartido marca la senda por la que debe orientarse el plan de transición a la nueva normalidad. Durante los próximos meses, la recuperación de la normalidad seguirá estando condicionada por el cumplimiento individual y colectivo de estrictas medidas de seguridad, higiene y distanciamiento. Osasuna eta enplegua bateragarriak direla frogatzen ari da. Lan egiten duten pertsonen segurtasuna babesteko konpromisoa bermatzen ari da. Elkarrizketa sozialaren bideak erakutsi du emankorra dela eta Jaurlaritzak erne zainduko du bete beharreko protokoloak beti errespetatzen direla. Datozen hilabeteetan normaltasuna berreskuratzeko 3 baldintza nagusi bete beharko dira. Garbiketa, urruntze neurriak eta jendetza elkartze eza. Denon konpromisoari eustea ezinbestekoa da normaltasun berrirako trantsizio plana bideratzeko. Eta honako honekin hitza ematen diot osasun sailburua den Nekane Murga Andreari. Eskerrik asko, lehendakari. Eguerdi on guztioi. Paso a trasladarles la actualización diaria de la evolución del COVID-19 en Euskadi. Hasta las 20 horas de ayer han sido 299 los nuevos positivos confirmados de COVID-19, lo que sitúa en 12.089 la cifra de personas contagiadas. 1.143 de ellas permanecen hospitalizadas. Por territorios, los datos son los siguientes. En Áraba, el número de contagios asciende a 3.156, de los que 187 permanecen hospitalizados. En Vizcaya son 6.667 las personas contagiadas, de las que 698 se encuentran ingresadas. Y en Guipúzcoa, el número de positivos es de 2.266, con 258 de ellos hospitalizados. Ayer,
el número de muertes registradas se incrementó en 36 personas, por lo que el COVID-19 se ha cobrado ya en Euskadi 992 vidas. Los fallecimientos siguen constituyendo un mazazo diario. En este sentido, la situación de las residencias es una prioridad en nuestro seguimiento y valoración diaria. Trabajamos día a día para tratar de contener la transmisión en la población en general, pero en especial en las personas que son más vulnerables ante esta enfermedad. Por ello, como saben, venimos realizando test a todos y cada uno de los profesionales y personas mayores que viven en las residencias. El compromiso del Gobierno vasco y del resto de instituciones para seguir luchando contra esta pandemia es firme, pero en esta tarea sigue siendo indispensable la colaboración de la ciudadanía. Las medidas de confinamiento y las pautas de autoprotección son claves para no desandar el camino andado, que es mucho. Y es que los datos de contagio, hospitalización y ocupación de UCIs siguen evolucionando de forma favorable. Para ponerles un ejemplo de esta evolución positiva de la que les estoy hablando, a fecha de 1 de abril había un total de 1.679 personas ingresadas en planta de nuestros hospitales. Hoy la cifra de ingresados es de 980, es decir, alrededor de un 40% menos. Esta caída en la presión asistencial se refleja también en las unidades de cuidados intensivos. Hoy hay 64 personas menos que requieren de cuidados intensivos que a comienzos de este mismo mes, es decir, cerca de un 30% menos de personas precisan cuidados especiales. En el Hospital Universitario de Álava, que fue el hospital más castigado por el coronavirus en un principio, hoy podemos asegurar que hay más ingresos de personas no COVID que de personas COVID y llevan ya varios días con esta tendencia que les he mencionado. El porcentaje de contagios, asimismo, también sigue disminuyendo día a día. En la jornada de ayer se realizaron un total de 3.212 test. De estos, 1.827 han sido de los conocidos como test serológicos rápidos o test de anticuerpos y 1.385 fueron PCRs. En conjunto, la cifra de test realizados es la más elevada de la realizada en Euskadi hasta ahora. Y de todos ellos, solo un 10% dio positivo. O dicho de otra manera, solo una de cada 10 personas que se realizaron ayer un test dieron como resultado positivo. Quiero recordar que a principios de este mismo mes de abril eran 3 de cada 10 pruebas las que daban resultado positivo. La diferencia es evidente. Disminuye, por tanto, el número de personas ingresadas y la tasa de contagios, pero no es el único dato positivo. La cifra de personas que se recuperan o que son dadas de alta sigue creciendo. Hasta ayer eran 6.144 las personas que se habían recuperado. Gaurko datuetatik ondorio bakarra ateratzen dugu, guztiok batera. Egiten ari garen esfortzuari eutsi egin behar diogu. Bidea oraindik luzea izango da. Baina osasun sistemak prezio gutxiago du. Positiboen portentaia behera doa eta errekuperatu diren pertsonak kopurua igotzen ari da. Horrek itxaropena ematen digu. Los datos recogidos nos conducen a una conclusión, que debemos mantener el compromiso individual y colectivo
porque es la única manera de superar la pandemia. Nada más por mi parte, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, sailburu, eskerrik asko lehendakari. Pasamos a formular las preguntas que le han realizado en primer lugar a la consejera de Salud. Las primeras preguntas tienen que ver con los test, hay varias. En primer lugar, nos comentan que ayer Miquel Sánchez habló de abrir las pruebas a otros colectivos. ¿Qué colectivos serán? ¿En qué orden se irán priorizando estas pruebas? Y si tiene plazos. Bien, en primer lugar me gustaría poner en valor el número de pruebas que realizamos día a día. Como he mencionado, hoy hemos alcanzado 3.212 como las pruebas récord en un día y también el bajo porcentaje de positivos que obtenemos. Pero sí, vamos a realizar más pruebas y estamos realizándolas ya, fundamentalmente en el colectivo más vulnerable, que son las personas de las residencias, de personas mayores y las personas que trabajan en este ámbito. Hasta ahora hemos realizado las pruebas PCR que se conocen y también algunos de estos pacientes, las conocidas como test de inmunidad, fundamentalmente a quienes tenían síntomas. Pero ya estamos realizando a más de 8.000 de estas personas los test para valorar la inmunidad que pueden tener. Y también estamos diseñando cómo realizar estos test para conocer la inmunidad al total de los profesionales sanitarios de Osakidetza. También vamos a seguir por otros colectivos vulnerables, como pueden ser las personas con procesos de oncología que han padecido cáncer y también aquellos colectivos que toman medicaciones que les pueden poner el mayor riesgo y tienen mucho interés conocer si tienen inmunidad frente al virus. Por lo tanto, sí, vamos a seguir haciendo un elevado número de test y lo vamos a ordenar para realizarlo de forma eficiente y en aquellos colectivos en los que puede aportar más valor. Ha hablado de los test a los profesionales sanitarios. ¿Se plantean también hacer test al conjunto de la población? Estamos diseñando una estrategia para realizar test a unos colectivos que nos permitan hacer un mapa y una imagen de cómo es la inmunidad en el conjunto de Euskadi. La posibilidad de hacer test de forma masiva y diaria no es posible, pero sí, mediante técnicas, realizar imágenes de cómo es la inmunidad en el conjunto. Y esto es lo que estamos diseñando para realizar una estrategia y un plan que nos dé información de clara utilidad. Le preguntan también por los test del personal investigador de la Universidad del País Vasco, si se van a utilizar. En primer lugar, quería también señalar que estos test que se han realizado o investigado por la Universidad del País Vasco se han realizado de forma conjunta con un instituto de investigación como es Biocruces y también conjuntamente con Osakidetza. Para que se hagan ustedes a la idea, está en nuestros planes de contingencia conocer toda la capacidad de todos los laboratorios de Euskadi para poder contar con ellos en aquello que puedan aportar al sistema sanitario y a la propia investigación. En este sentido, le puedo decir que este laboratorio está homologado para investigación y que en este momento está desarrollando la homologación para poder tener un papel también en las personas y asistencial. Esta homologación se la ha dado el Carlos III y ha sido gracias a la colaboración que tiene con los institutos del Departamento de Salud y vamos a trabajar conjuntamente para obtener la homologación que precise. Y, por lo tanto, siempre un trabajo conjunto y de colaboración entre todas las instituciones del País Vasco y la utilización eficiente de todos los recursos. Le preguntan si puede determinar cuáles son los principales focos de contagio en estos momentos. En estos momentos tenemos una tasa de contagios baja. Es cierto que valoramos agrupaciones, contactos, pero no tenemos aspectos a señalar específicamente. ¿Y cuáles son las causas entonces del elevado número de fallecimientos? Como sabemos
por cómo evoluciona la enfermedad, sabemos que hay colectivos especialmente vulnerables y con una letalidad elevada. Sabemos que son las personas que tienen enfermedades previas y también las personas de edad avanzada. Si nosotros analizamos, por ejemplo, la estancia media en los hospitales de las personas infectadas COVID, sabemos que es de 7 u 8 días y, sin embargo, muchas de las personas que ahora están ingresadas llevan más de 10, 12 y 14 días ingresadas en los hospitales. Esto se debe a que son personas de edad avanzada, con enfermedades crónicas, que además están teniendo complicación de estas patologías que tienen. Por lo tanto, la mortalidad es algo que va a arrastrarse durante un periodo de tiempo porque tenemos personas graves que están siendo atendidas en nuestros hospitales y en nuestras UCIs. ¿El Gobierno vasco va a contabilizar como fallecidos a las personas sospechosas de haber padecido el virus, como por ejemplo lo está haciendo Cataluña? ¿Y qué criterios se siguen a la hora de contabilizar los fallecidos? Preguntan si es indispensable que sean personas diagnosticadas. Desde un inicio ha habido un criterio muy claro de qué personas había que contabilizar. Y estas personas son aquellas que son COVID positivo y fallecen, independientemente de que sea la causa principal o otras enfermedades que tengan. También le puedo decir que nosotros hemos realizado un elevado número de test y siempre se ha realizado estos test a las personas de mayor gravedad. Por lo tanto, nosotros tenemos un número de personas fallecidas desde un inicio, identificadas y con unos criterios que son los que en este momento están estableciendo en otras comunidades. Le preguntan también si comparte el criterio de la Diputación Foral de Vizcaya de continuar dando los datos solo una vez al mes. Entiendo lo que ha podido explicar esta institución y creo que es un tema que le corresponde dado que es su competencia. Por lo tanto, yo creo que nosotros trabajamos en aspectos asistenciales con ellos, en aspectos de seguir a los pacientes y con esta institución y con todas, pero en aspectos tan puntuales creemos que es su responsabilidad. Aunque ha contestado el Lehendakari en su intervención, le voy a formular esta pregunta porque hay bastantes al respecto sobre ese movimiento social cada vez mayor, con vídeos también de niños que solicitan salir a la calle y que se respeten sus derechos para salir a hacer ejercicio y jugar en el parque. ¿Qué le parece esta opción? Bueno, como sabemos, esta pandemia está teniendo repercusión en colectivos. Hay colectivos que pueden ser más vulnerables en un aspecto físico y otros les puede repercutir en otro tipo de aspectos. Pero nosotros tenemos que mirar el beneficio y la seguridad sanitaria del conjunto y ir valorando cada medida que tomemos. Y paso a formularle la última pregunta, que leo textualmente, incluidas las afirmaciones que realiza este periodista. Los informes diarios que hace Público Salud modifican constantemente sus datos. En ellos reconocen que puede haber errores puntuales. Sin embargo, las tablas cambian incluso con 15 días de demora, con reducción de positivos y cambios de hasta 10 puntos en las tasas de contagio. ¿A qué responde esa elevada variación de datos? ¿Diría que son solo errores puntuales? Desde el primer momento, cuando optamos por una opción de publicar diariamente datos tan detallados de todo tipo de aspectos, test realizados, municipios y todo lo que tiene nuestro boletín, sabíamos que este tipo de trabajos requieren una revisión continua por posibles solapamientos de datos porque en muchas ocasiones obtenemos los datos de fuentes variadas para que así también tenga más posibilidad de tener los datos correctos. Quiero agradecer el trabajo que realiza todo el equipo del Departamento de Salud y Osakidetza para poder tener esta información. Les recuerdo que es una foto obtenida a las 8:30 de la tarde que se publica en pocas horas prácticamente y que esta revisión demuestra nuestro interés en hacerlo de forma
detallada y sin evitar reconocer en ocasiones que puede haber algún dato que por venir de diferentes fuentes o por algún tipo en el procedimiento debemos modificar para mejorar siempre la información. Eskerrik asko sailburu, jarraian lehendakariari zuzenduta iritzi diren galderak irakurriko ditugu. Egunon, lehendakari. Para empezar, preguntan sobre la desescalada. El Gobierno español ha nombrado un comité para trabajar la desescalada con las autonomías. ¿Quién participa del Gobierno vasco y si se está trabajando en estos temas que ha presentado? Bueno, está trabajando todo el Gobierno vasco. Es una cuestión multisectorial en la que están implicados y coordinados todos los departamentos del Gobierno, siempre siguiendo las directrices, los criterios del Departamento de Salud. Y esto es lo que tenemos que decir bien claro. Nosotros, toda la propuesta o toda propuesta que hagamos estará bajo la premisa de las directrices, de los criterios del Departamento de Salud, pero es todo el Gobierno vasco el que está implicado en este trabajo de elaboración del plan. Eta euskaraz, nok parte hartuko da parte hartu ezkero Jaurlaritzatik Espainiako Gobernuak izandatutako batzorde horretan eta ia gai horrek lantzen ari dira. Bai, esan bezala, Jaurlaritza osoa ari da lan honetan, ez da saila baten lana soilik, baizik eta saila guztien lan bat da. Gainera, neurri batzuk ere gurutzatu egin behar dira, sailen arteko eskarmentuaren arabera, beraz, saila guztiak ari dira honetan, eta nik azpimarratu nahiko nukena da, proposatuko duguna, nola nahi ere, proposatzen dena, beti izango dela osasun sailak emandako irizpideetan oinarrituta, baina hori da, azken batean Jaurlaritza osoa ari da lan honetan. Respecto al curso escolar, ¿maneja el Gobierno vasco alguna fecha para la vuelta a las aulas o lo descarta ya definitivamente hasta septiembre? Bueno, todos los departamentos, como digo, del Gobierno vasco están trabajando desde hace semanas en un plan de transición a la nueva normalidad, cada uno en su ámbito y también en el ámbito educativo al que se refiere la pregunta. Tal y como ha anunciado esta semana la consejera de Educación, estamos ultimando un plan que recoge 3 aspectos: contenidos educativos primordiales, criterios de evaluación y puesta en marcha de herramientas para el profesorado y escenarios de vuelta a las aulas. Son escenarios diferentes por grupos de edad, escalonados y que en todo caso dependerán siempre, insisto, de los criterios de las autoridades sanitarias. Este plan, además, antes de presentarlo, será contrastado con los agentes educativos. Ikasturtea berrekiteari buruz badago aurreikuspenik? Lehen aipatu egin dudan bezala, Jaurlaritzaren saila guztiak ari dira duela pare bat astetik ona normaltasun berria izango litzateken igaro bide horretan, ez? Bakoitza bere esparruan, baita hezkuntza esparruan ere, hori izan da galdera zuzena. Hezkuntza sailburuak aste honetan bertan iragarri egin du, zehazten ari dela plan bat, azken batean 3 arlo jorratuko lituzkena. Batetik zeintzuk diran edo zeintzuk izango lituzketen lehentasun gisa hezkuntza edukiak, bestetik ere ebaluaketa irizpideak zeintzuk izan beharko lirateken eta irakaslegoarentzat laginak edo tresnak abian jarri egin ahal izatea. Eta azkena izango litzateke ikasgeletara itzultzearen eszenatoki ezberdinak asmatzea. Eszenatoki ezberdinak dira baita adin taldeen aldetik, baita mailakatuak izan egin beharko liratekelako eta nolanahi ere beti ere osasun adituen edo osasun arduradunen irizpidea jarraituz. Baina dena dela, plan hau aurkeztu baino lehenago, hezkuntza komunitatea edo hezkuntza eragileekin hobeki esan da kontrastatua izango da. Respecto a la vuelta a la actividad social, preguntan si se está hablando de fechas, aunque sean escalonadas, para recuperar la apertura de comercios o de bares, como lo ha pactado Alemania con los Länder, y si cree que este verano va a poder celebrarse en Euskadi festivales como los Jasaldis, el Azkena Rock, el BBK Live o las fiestas de las Semanas Grandes de las capitales.
Sí, en la reunión del LABI a la que antes me he referido hemos abordado también estas cuestiones en presencia de los 3 diputados generales y del presidente de EUDEL. Y vamos a mantener un encuentro monográfico con los diputados generales y el presidente de EUDEL para abordar la previsión en torno a fiestas, eventos y otras actividades culturales a lo largo del verano. Yo entiendo la inquietud y el esfuerzo colectivo que está haciendo la ciudadanía que se mantiene confinada. Ahora bien, creo que es muy pronto para concretar fechas con garantías. Los datos muestran un comportamiento positivo en la contención de la pandemia, pero sigue habiendo dientes de sierra. En todo caso, el estado de alarma está decretado hasta el 26 de abril. Planificar la vuelta escalonada a la nueva normalidad está supeditado a la última decisión de los equipos expertos de salud pública que trabajan con los datos científicos rigurosos, pero reitero que mantendré una reunión monográfica con los 3 diputados generales y el presidente de EUDEL para abordar estas cuestiones. Gizarte jarduerara itzultzeari buruz, tabernen irekierak edo udako jaialdi eta jaien inguruan ze iritzi duzu? Beren berariazko pilera bat izango dut, 3 aldun nagusiekin eta baita EUDELen presidentearekin, bai jaiak edo bai beste ekimen kulturalak edo ekintza kulturalak edo ospakizunetaz, batez ere udaran zehar izan daitezken eta hitz egin ahal izateko. Nik ulertu egin nezake eta ulertu egiten dut, hiritargoak nolako ahalegina, nolako esfortzua egiten ari den etxean egonda, baina uste dut nahiko goiz dela oraindik ere datak zehaztasunez eta bermaz eman ahal izateko. Datuek bai ematen digute pandemia deritzon honen eusteari delako horretan nolako jarrera izaten ari den, jarrera baikorra, baina oraindik ere badira gorabehera batzuk, eta esan beharra dago alarma estaduaren adierazpena indarrean dagoela oraindik ere apirilako eta 6 arte, beraz, behin eta berriro esango dugu, mailakatua izango litzateken itzulera ere, normaltasun berrira izango litzateken itzulera hori, beti ere izango da zientifiko edo diren zientzilariek emandako datu zehatz eta oinarrituta eta nola nahi ere osasun publikoaren adituak edo arduradunak direnen irizpideetan oinarrituak. Preguntan también sobre la vuelta a la normalidad parlamentaria. ¿Se plantea el lehendakari volver al Parlamento de manera regular o convocar a los partidos políticos para volver a la normalidad parlamentaria? He solicitado mi comparecencia ante la Diputación Permanente para actualizar toda la información referente a la gestión de esta crisis sanitaria desde mi anterior comparecencia el pasado 2 de abril y yo soy el que estoy a la espera de que se cierre una fecha para poder efectuarla. Además, el Gobierno informa cada semana a los grupos parlamentarios, a los partidos políticos. Estamos respondiendo también, en la medida de nuestras posibilidades, a todas las solicitudes que nos plantean y atendiendo también sus propuestas. Y así lo vamos a seguir haciendo con la máxima transparencia. Y por otra parte, la Diputación Permanente del Parlamento Vasco está hoy reunida también, debatiendo determinadas iniciativas parlamentarias de los grupos parlamentarios, y así es la actividad normal. Legebiltzarrera modu erregularrean itzultzea beraz mahai gainean dago? Diputazio iraunkorraren aurrean nire agerraldia nik neronek eskatu egin dut, apirilaren 2 izan zen nire azken agerralditik izandako informazio guztia eguneratua eman ahal izateko, osasun krisi honen inguruan den informazio edo berri guztiak eman ahal izateko, eta ni naiz zain nagoena, ia noiz izan daitekena, edo zein data izan daiteken agerraldi hori. Gainera, azpimarratu egin nahi dut, Jaurlaritzak astero ematen dio albistea, berriak, astero informatuta dauzka legebiltzar taldeak edo alderdi politikoak. Horrez gain, gure ahalmen eta gehienean erantzuten ari gara jasotzen ditugun eskaerei
edo baita jasotzen zaizkigun edo bidaltzen zaizkigun proposamenei, eta horrela egiten jarraituko dugu, gardentasun osoz. Izan ere, Diputazio Orokorrak bere jarduera du, gaur bertan, bere jardueketa horretan ari da, legebiltzar taldeek aurkeztutako ekimen batzuk eztabaidatzen. Sobre las ayudas económicas, ayer el Gobierno sacó una convocatoria de ayudas a autónomos y se acabaron en cuestión de horas. ¿Considera suficientes las ayudas? ¿Se plantea abrir una nueva convocatoria? Ayer se anunció por la premura con la que queremos actuar, además ante los profesionales individuales y también colectivos vulnerables en el ámbito profesional, dimos un primer paso, pero además anuncio que vamos a crear una nueva partida de 30 millones de euros para ayudar a través de varios departamentos a autónomos y a micropymes. En los próximos días estableceremos el procedimiento para solicitar estas nuevas ayudas y es un paso más de otros que se darán y de otras partidas que estamos poniendo en marcha entre varias instituciones y departamentos del Gobierno. Por ejemplo, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, Comercio y Turismo, Cultura o Desarrollo Económico e Infraestructuras. Todos ellos se van a coordinar y se van a poner en marcha, e insisto, también atendiendo con las ayudas para este sector. Insisto que también habrá programas de otras instituciones y también lo he hablado con los diputados generales esta mañana en relación a todas las medidas económicas que el conjunto de las instituciones vascas hemos ido adoptando y que serán también objeto de tratamiento en la reunión monográfica que mantendré con los diputados generales y el presidente de Eudel. Y anuncio que tras todas las medidas que hasta ahora hemos implementado, estamos procediendo ya también a una revisión y, en su caso, reestructuración de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi 2020. Laguntza ekonomikoen inguruan beraz, ordu gitziren buruan amaitu ziren autonomentzako laguntzak, nahikoak dira, beste deialdi bat irekiko da, badago aurreikuspenik? Bai, atzokoan neurri batzuk iragarri egin genituen, askartasuna izan zen, erabili nahi izan genuena, norbanako profesionalak eta baita taldeka izan daitezken, sautuak izan daitezken profesional batzuei laguntza eman ahal izateko, baina iragarri egiten dut diru kopuru berri bat abian jarriko dugula, 30 milioi euro dun diru kopuru bat, batez ere saila ezberdinen artean diren laguntzak eskaini egin ahal izateko autonomoi eta txiki eta ertainak diren enpresa baino askoz be txikiagoak diren mikroak diren txiki eta ertainak diren enpresentzako. Beraz, hurrengo egunotan zein prozedura laguntza hauek eskatzeko edo laguntza hauen eskabidea bideratu egin ahal izateko zein prozedura izango den ezarri egingo dugu. Eta bai esan nahi dut hau dela urrats bat, eta izango direla beste urrats batzuk, bai Eusko Jaurlaritzak zein beste erakunde batzuk ere abian jartzen ari garenak eta jarriko ditugunak laguntzak eskaini egin ahal izateko. Gure kasuan adibidez badira enplegu eta gizarte politikatako sailarena edo merkatal eta turismo sailarena, kultura edo ekonomiaren garapen eta azpiegituretako sailarenak. Denak izango dira koordinatuak eta denak izango dira abian jarriko direnak sektore edo esparru edo autonomoen esparru honentzako laguntzak izateko aldera diren helburu dutenak. Eta azpimarratu egiten dut, eta horretaz ere hitz egiten dut gaur goizean ahaldun nagusiekin, 3 ahaldun nagusiekin, izango dugun berariazko bilera horretan ere, beste erakunde batzuen programak edo egitasmoak ere kontutan hartuko ditugu, eta horrekin batera, nik uste dut denok jabetu egin beharko garela, orain arte iragarritako neurri guztiak eta izango direnak ere behartu egiten gaituztela eta hala egiten ari gara dagoeneko 2020 aurtengo aurrekontu hauen bai berrikuskapena edo bai berrantolaketarenaren aldera. El BOE publica una nueva instrucción modificando el procedimiento de notificación de la información sobre fallecidos por COVID que las comunidades autónomas deben remitir a Sanidad.
Le preguntan varias cuestiones. ¿Qué opinión le merece la Torre de Babel en la que se han convertido las cifras de fallecidos durante esta crisis? Si se deberían haber unificado mejor los criterios desde un principio para tener una foto real de la evolución de la pandemia, y si está de acuerdo con Quim Torra en que hay comunidades autónomas que no ofrecen datos fiables. Bueno, lo llevo diciendo desde el principio y así se lo he trasladado en varias ocasiones al propio presidente Pedro Sánchez. Me preocupa la homogeneización de datos. Lo planteé ya en la primera reunión de conferencia y antes de la conferencia entre presidente y presidentes también lo había manifestado en presencia de la propia Sailburu de Salud, Nekane Murga. Cuando empezó esta pandemia, llamaba la atención que parecía un problema concentrado en Vitoria-Gasteiz, en La Bastida y en Madrid. Y luego se ha visto que no era así. Es muy importante que la estadística sea igual para todas y para todos, y no solamente para el Estado, sino para el conjunto de Europa. El criterio es claro y así lo estamos aplicando en Euskadi desde el principio. Toda persona que da positivo en el test del coronavirus se cuenta, lo ha dicho la Sailburu. Tenga o no otras patologías, sea o no la COVID-19 la causa principal de su hospitalización, ingreso en la UCI o fallecimiento. Orain, hildakoei buruzko informazioa jakinarazteko prozedurari buruzko hiru galdera horrek errepikatuko dizkizu. Ze iritzi duzu krisi honetan hildakoen kopuruak bihurtu diren babeldorreari buruz, ia irizpideak hobeto bateratu behar ziren hasieratik pandemiaren bilakaeraren benetako argazkia izateko, eta ia autonomia erkidego batzuek ez dutela datu fidagarririk ematen esan du Quim Torrak, eta ia don zauden. Hasiera batetik ari naiz honelako gauzak esaten eta horrela planteatu dizkiot gainera ez behin bakarrik, baizik eta beste batzutan ere bai, Espainiako gobernuaren presidente den Pedro Sánchez jaunari. Azken batean, datuak ematerako orduan edo datuen berdintasunaren kezka dudalako eta hasiera batean eta ez bakarrik presidenteen arteko bideokonferentzia ziren bilera hauek baino lehenago ere eta osasun sailburua da lekuko. Nik ere planteatu indut pandemia honen eragina hasi egin zenean arreta deitzen zidan edo arreta deitzen zuen albistegietan bazirudielako hau Gasteiz edo La Bastidako edo Madrilgo arazo bat besterik ezela. Gero ikusi egin da ez dela horrela. Beraz, oso garrantzitsua da estatistika berdintsua izan dadila denontzat. Eta denontzat diodanean ez da bakarrik estatuarentzat, baita Europar Batasunaren osotasunean ikusita ere Europar Batasunarentzat. Bestetik, irizpidea argia da eta horrela ezartzen ari gara Euskadin hasiera batetik eta sailburuak berak esan egin du. Positiboa ematen duen koronavirusaren testa den horretan pertsona edo zeinek positiboa ematen duena hori zenbatu egiten da. Bai beste gaixo batzuk ere jasan egiten baldin baditu. Bai COVID-19 dela, ospitalaratzearen arrazoirik eta nagusiena, edo UCIan sartzearena, edo baita hildako egoera baldin bada ere. Beraz, hau da nik azpimarratu nahiko nukena. Después de la polémica del martes entre los consejeros del PNV y el PSE por las críticas a Pedro Sánchez, ¿teme que suponga una crisis de la coalición? No, para nada. En la conferencia de presidentes estamos varios representando a gobiernos de coalición y es normal que en el seno de las coaliciones haya sensibilidades diferentes. Supongo que sucederá en todos los gobiernos de coalición. Otra cosa bien diferente es que hay una cuestión que nos une, que es un programa de gobierno, y un programa de gobierno en base a unos propósitos determinados. Por lo demás, caben las opiniones diversas y diferentes entre los socios de una coalición de gobierno. Como lehendakari, intento actuar con un tono constructivo de colaboración en todas las reuniones. Puede ser que emita alguna crítica, por lo tanto, una exigencia de respeto también por parte del gobierno español a un ámbito como es el autogobierno, fundamental, pero siempre además mostrando ese tono constructivo de colaboración.
Las diferencias, en nuestro caso, se hablan y se resuelven en el Consejo de Gobierno con total normalidad, como se ha hecho en esta ocasión. Y además de lo que es el programa de gobierno, lo que nos une, siendo que es importante, fundamental, que todas y todos reivindiquemos el respeto a nuestro autogobierno, lo importante también es que estamos de acuerdo en el trabajo y en la colaboración absoluta para luchar contra el coronavirus, como lo estamos demostrando desde el Gobierno vasco desde el principio. Beraz, Pedro Sánchezi egindako kritiken harira ez da gobernu koalizioan krisirik sortu. Ez, nire ustez ez, eta inola ere ez, eta lehen gazteleraz esan bezala, ikustu dut badirela presidenteen arteko bileretan batzuk ordezkatzen ditugunak koalizio gobernuak, eta normaltzat hartzen dut koalizio gobernuen baitan sentsibilitate edo irizpide, iritzi ezberdinak izatea, beti ere, bai, amankomunian izan beharko litzateken gobernuaren egitasmoaz aparte. Lehendakari gisa nik beti baikortasunez jorratu nahi izaten dut. Baita autogobernuari izango litzaioken errespetua begirunea aldarrikatuz eta eskatuz. Eta uste dut hori izan beharko litzatekela gu guztiok ere batu egiten gaituena. Azken batean autogobernuaren alde jorratu egin alizatea gure ekinbidean. Bestetik ezberdintasunak hitz egiten dira, eta hitz egin eta konpondu egiten dira gobernu kontseiluaren baitan, normaltasun osoz, kasu honetan egin den bezala. Ikustu dut garrantzitsuna niretzat dela lehendakari gisa eta jaurlaritza gisa autogobernua ere defendatu egin alizatea, eta hori izan beharko litzateke amankomunia izango genukena, baita egitekoaren den programa edo gure egitasmoa, eta bestetik ere bat egiten dugu eta ados gaude momentu honetan garrantzitsua dena. Bai lana eta baita lankidetza osotasunean eskaintzea koronavirusaren aurka elkarlana egite horretan. El gobierno español quiere reeditar los pactos de la Moncloa, o como algunos los llaman pactos de la reconstrucción. ¿Cree que se dan las condiciones para pactos de este tipo en el Estado y qué le parece que no cuenten con las autonomías? Bueno, desconozco el timing que maneja el presidente del gobierno y tampoco sé si su intención es reunirse solo con los partidos políticos o con los agentes sociales y empresariales, o si tiene previsto plantear este tema a las instituciones. El domingo pasado, en la reunión del presidente del gobierno español con presidentes de comunidades autónomas y el Lehendakari, en la reunión por videoconferencia, no adelantó el calendario, no adelantó el contenido ni el método de trabajo que plantea, a pesar de lo que estamos viendo esta semana, y a pesar de que varios presidentes de comunidades autónomas reivindicaran en esa reunión del domingo pasado la participación de las propias comunidades. Mi opinión la conocen. La situación no es equiparable a 1977, cuando ni siquiera existían comunidades autónomas. Estamos en este momento en un estado compuesto, un estado complejo. Y desde el Gobierno vasco hemos planteado la conveniencia de trabajar y poner en marcha acuerdos de Estado adecuados a la situación actual desde el respeto y reconocimiento mutuo. Entiendo que lo prioritario sería, por lo demás, un plan de reconstrucción económica. Eta orain euskaraz, estatuan horrelako itunak egiteko baldintzak betetzen dira, eta zer iruditzen zaizu autonomia erkidegoak kontutan ez izatea? Bueno, ez dakit zein den Espainiako gobernuaren presidenteak bere buruan duen denbora edo egutegia edo denboraren kudeaketa. Ez dakit ez da ere bere asmoa ote den alderdi politikoekin soilik batzartzea edo gizarte eragileekin batzartzea edo baita ote duen bere asmoen artean erakundeetako ordezkariekin gai hau jorratzea. Joandako igandean, gure arteko izandako bilera horretan, ez zuen aurreratu ez egutegia, ez da edukia, ez da lan metodologia ere, zein izango litzatekena
Naiz eta aste honetan ikusi duguna edo ikusten ari garena ikusi, eta naiz eta izandako bilera horretan autonomia erkidegoa ezberdinetako presidente batzuk ere planteatu egin ziotelarik bere partaidetza olako ariketa batean. Dena dela nire irizpidea edo nire iritzia hobeto esan da ezaguna da. Gaur egungo egoera ez da 1977an izan zenarekin alderatu egin daitekenik. Orduan ez zegoen ez da autonomia erkidegorik. Gaur estatu oso anitza dugu, oso konplexua. Beste nortasun, erakunde nortasun batzukin osatutakoa. Eta Eusko Jaurlaritzatik beti planteatu egin dugu elkarlana, abian jartzea estatu akordioak beharrezkoa balitz, baina beti egungo egoerara edo egungo errealitateari atxikituta eta beti aldebikotasunea oinarritutako begirunea eta aitortza defendatuz. Nik uste dut, egoera honetan lehentasuna izango lukena da berregituratze ekonomikoa izango lukeen plan bat ezartzea eta hor utziko nuke. Respecto a la videoconferencia de presidentes, le plantean dos cuestiones. ¿Con qué espíritu va a ir el domingo a la videoconferencia de presidentes? Y si se plantea volver a ser crítico con la actuación del gobierno español o si va a dejar de criticar a Sánchez después del toque de atención de Idoia Mendia. Bueno, respeto todas las opiniones, pero yo voy a ir como siempre voy, con un compromiso de colaboración y cooperación interinstitucional. Es total y absoluto, tal y como me he expresado desde el primer momento, en la búsqueda del verdadero sentido de coordinación y colaboración. Lo planteé ya desde el primer momento, coordinación y colaboración. Hay que saber interpretar qué es lo que significa la coordinación y la colaboración. Y yo creo que mis intervenciones también son conocidas en las 5 reuniones que han sido hasta ahora. Puede haber aspectos críticos, tanto en el fondo como en la forma que se utiliza para estas reuniones. Pero al tiempo que planteamientos críticos o opiniones críticas, hay una reiterada manifestación de la voluntad de colaboración y así lo estamos demostrando. También desde el primer día de reunión en la que fue el Lehendakari el que planteó también iniciativas que se pudieran abordar. Por lo tanto, mi disposición a la colaboración es total y absoluta desde esa interpretación de cooperación interinstitucional. Ze asmo edo espiriturekin joango zara igandeko presidenteen bidekonferentzia horretara eta ia Espainiako gobernuaren jarduerarekin berriro kritikoa izatea planteatzen duzun edo ia Idoia Mendiak esandakoaren ondoren Sánchez kritikatzeari utzi? Iritziak iritzi eta begirune sartatzen ditut eta hartzen ditut. Nik uste dut agerian dagoela zein den lehendakariaren jarrera igandero izaten ari diren bileretan. Beti ere nire lankidetzarako konpromisoa agertu egin dut eta baita erakunde arteko lankidetzarako konpromisoa. Osoa da konpromiso hori. Lehenengo momentutik azpimarratu egin nahi izan dudalarik beti ere pentsatuz eta aldarrikatuz koordinazioarena eta lankidetzaren zentzua, benetako zentzua zein izan behar den. Eta nik uste dut ez dagoela nire aldetik beste jarrerarik. Ni izan daiteke kritikoa momentu batzutan, izan daiteke kritikoa bai itxuretan edo itxuragaitik edo baita sakoneko arrazoiengatik. Baina horrez gain, eta agerian dago, lehenengo bileratik lehendakaria izan egin dela proposamenak egin dituena, beraz lankidetzarako eta erakunde arteko lankidetzarako asmoa borondatea eta ariketa osoa da, baina erakunde arteko lankidetza zertan oinarritu behar den ere elkarrekin adostuz. Y la última, una pregunta sobre el ingreso mínimo vital. ¿Qué le parece el ingreso mínimo vital que pondrá en marcha el gobierno español en mayo? Bueno, desconozco los detalles de esta ayuda y cómo se gestionará.
Me consta además que desde la tarde de ayer y en el día de hoy se están manteniendo conversaciones entre el Gobierno español y el Gobierno vasco para clarificar todo lo que afecte a este ámbito del ingreso mínimo vital. En todo caso, hemos planteado con claridad que el ingreso mínimo vital, en el caso de que se apruebe, debe ser una base común para todas las comunidades y a partir de ahí que cada comunidad podrá complementar esa ayuda. En nuestro caso lo haríamos a través de la renta de garantía de ingresos y confío en que la puesta en marcha de estas nuevas ayudas de manera acordada sea también y se haga de forma coordinada y que ambas ayudas sean compatibles y no se creen disfunciones o desinformaciones a la ciudadanía. Eta orain bai amaitzeko euskara, zer iruditzen zaizu Espainiako gobernuak maiatzean abiaraziko duen gutxieneko diru sarrera hori? Bueno, gazteleraz esan egin dudan bezala, ez dakita nik behintzat ez ditut ezagutzen momentu honetan laguntza horren zehaztasuna zeintzuk diren, xehetasunak zeintzuk diren eta nola kudeatu egingo den. Badakit atzo arratsaldetik eta gaur bertan ere bi gobernuen arteko solaskidetza edo izpide dela gai hau eta nola nahi ere bai planteatu egin dugula, argi planteatu egin dugula eta argitasun osoz bizitza oinarrizko edo gutxieneko diru sarrera hau onartu ezkero izan beharko litzatekeela erkidego autonomo guztientzako oinarri bat. Eta hortik aurrera erkidego bakoitzak osatu egin lezakela laguntza hori osagarri bitartez. Gure kasuan diru sarreren berma den errentaren bitartez egingo genuke. Beraz, fidatu egin nahi dut, konfidantza izan nahi dut, diru laguntza hauen abian jartzearen, diru laguntza berri hauen abian jartzearena modu adostuan eta koordinatuan izango dela, eta gainera osagarriak izan daitezela, eta ez daitezela sortarazi, onartutakoagatik, ez daitezela sortarazi, edo bai kudeaketa zailtasunak, edo baita hiritargoari nahasketa sortzen dizkioten albisteak ematen direla diru laguntza hauen inguruan. Eskerrik asko lehendakari, sailburu hauek izan dira kazetariek bidalitako galderak. Eskerrik asko, zaindu gaitezela.